Por desgracia no hemos logrado los reconocimientos y el acceso a derechos de todas las personas LGBTIQ+, y por eso es que es importante no solo celebrar, sino conmemorar y exigir los derechos faltantes, que las infancias y adolescencias trans conozcan sus derechos también nos interesa muchísimo, pero que las instituciones sepan qué hacer. Si las instituciones no saben que existe una población, difícilmente generan facilidades o instrumentos para ayudarles. Algo muy importante es que un acta de nacimiento no le da permiso a nadie de ser quien es. Un acta de nacimiento únicamente refleja la vivencia de la persona, y todas las personas tenemos derecho a contar con documentos que reflejen nuestra vivencia. Hola, yo soy Tania Morales y soy directora y fundadora de la Asociación para las Infancias Transgénero. Estoy en esta organización trabajando lo que trabajo porque tengo un hijo trans que fue un adolescente trans y que tuvo que enfrentar la discriminación institucional que existe. Por desgracia no hemos logrado los reconocimientos y el acceso a derechos de todas las personas LGBTIQ+, y por eso es que es importante no solo celebrar, sino conmemorar y exigir los derechos faltantes que no son reconocidos aún. Cuando comenzamos con esto, también él comenzó a vivirse públicamente en su escuela como el chico trans. Él se quedó en la escuela, y con eso hubo personas que nos buscaron, se corrió la voz, personas, familias que estaban pasando lo mismo que nuestra familia y que no sabían qué hacer. Entonces básicamente la asociación se conforma de manera muy natural, viendo que no éramos solo un caso, que había muchas personas. Ahora ya tenemos varias áreas. Inicialmente era un tema más de exigibilidad de derechos. Hoy tenemos una área que ve cuidados emocionales en las familias, en las chiques trans. Tenemos otra área que genera comunidad para que personas trans de cualquier edad puedan convivir con otras personas trans y no pasen como su trayecto de vida en soledad. Y tenemos un área específica en la que nos dedicamos al tema educativo. La intención es, de alguna manera, acercar la información fidedigna a quienes toman decisiones para que desde las instituciones puedan generar estos instrumentos que ayuden a generar un piso parejo para todas las personas. Que las infancias y adolescencias trans conozcan sus derechos también nos interesa muchísimo, pero que las instituciones sepan qué hacer. Si las instituciones no saben que existe una población, difícilmente generan facilidades o instrumentos para ayudarles. Entonces trabajamos directamente con instituciones. Mi hijo a los 13 años, yo no sabía del tema de la identidad de género como la mayoría de las personas, y él encuentra en un libro una descripción de la identidad de género no normativa o justamente de la vivencia trans. Y entonces me lleva este libro y me dice: mamá, esto es lo que he querido decirte toda la vida. Me queda muy claro, haciendo una remembranza en su vida. Desde los 3 años se nombraba en masculino, decía que era un niño o que quería ser un niño, ¿no? Y también esa es otra forma de decir soy. En el momento en el que pues doy cuenta que es un chico, busco, según yo, muy sencillo, hablé a Locatel para que me dijeran cómo cambiar su acta de nacimiento. Soy abogada, y así como el día que nació busqué dónde registrarle, pues en ese momento que me di cuenta que era un varón, pues lo primero que pensé fue: hay que obtener su acta de nacimiento, pues es su protección. Y me di cuenta que en la Ciudad de México ni en ningún estado del país había un procedimiento que estuviera adecuado a derechos humanos para reconocer su identidad de género. En esa época, en 2017, lo único que había era un juicio en la Ciudad de México, un juicio que patologiza la experiencia, en donde alguien decide sobre tu identidad, donde las personas tienen que comprobarle a un juez que son quienes dicen ser, y que además se establecen especialistas sobre el género de la persona, es decir, una psiquiatra, un psicólogo,
y no la propia persona. Algo muy importante es que un acta de nacimiento no le da permiso a nadie de ser quien es. Un acta de nacimiento únicamente refleja la vivencia de la persona y todas las personas tenemos derecho a contar con documentos que reflejen nuestra vivencia. Ese fue el primer paso a enfrentar. Decidimos que esto no era algo por lo que íbamos a hacer pasar a Luis y decidimos trazar una estrategia de amparo para que él no tuviera que ir a todo eso, simplemente que se hiciera un trámite administrativo en donde se le preguntara quién es y él poder decir yo soy esta persona. Hay una manera en la que se podían solucionar todos estos problemas a nivel nacional, que es haciendo justamente dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es un código nacional que todavía no se emite, pero en el capitulado que tiene que ver con el acceso a documentos de identidad, que es el acta de nacimiento, en ese capitulado tendría que venir cómo proceder ante un reconocimiento de identidad de género. Por desgracia, en México, cada estado tiene que legislar en materia civil y familiar. Y entonces, lo que tenemos históricamente son, fuerzas de oposición ante el avance de derechos humanos de las personas diversas. En realidad eso es lo que sucede. Hemos trabajado, por ejemplo, con la Suprema Corte de Justicia para generar este manual para personas juzgadoras que tratan con niñas, niños y adolescentes, en el que incluimos identidad de género. Trabajamos directamente con congresos o con ejecutivos, por ejemplo, en la Ciudad de México, con la jefa de gobierno cuando emitió el decreto, en Jalisco también, en Oaxaca, con el Congreso de Oaxaca que aprobó la legislación, y más bien lo que deseamos es incidir este año específicamente con la institución educativa, que es la Secretaría de Educación Pública, para que salga desde la Secretaría de Educación Pública una instrucción clara de que no pueden discriminar a personas por identidad de género, tienen que respetar su identidad de género, a pesar de que no tengan documentos de identidad para comprobar su género. Si tienes una hija o un hijo a quienes le ves algún tipo de comportamiento no esperado relativo al género, o te dice, mamá, yo soy o me gustaría ser, y luego lo que sigue, el género distinto al que le impusiste, y quisieras acompañarle en este camino, el punto número 1 es escuchar, preguntar por qué dices que quieres ser un hombre o por qué dices que quieres ser una mujer. Tu hija o hijo va a tener la respuesta clara de quién es. Después de escuchar, preguntarle qué quisiera acerca de desde cómo quiere ser nombrada, cómo quiere vestirse, a qué quiere jugar o qué deporte quiere practicar. Eso, independientemente de que sea una persona trans o no, lo único que genera es libertad en la persona. Tener clara que hay una independencia entre lo que me gusta jugar y quién soy, entonces por eso es importante darle siempre libertad y que puedan explorar. Si tu hija o hijo te dice que su género que es niña o que es niño, podrías preguntar su nombre. Es decir, a mí he encontrado personas pequeñas a quienes les digo, oye, bueno, te llamas así, pero te gustaría que te llamara de otra manera, y generalmente las infancias trans ya tienen un nombre elegido. Y después de un periodo así, pues lo ideal como familias es tramitar sus documentos de identidad. El procedimiento es que tu hija o hijo o hija acuda frente a alguien que puede hacerle las preguntas adecuadas y explicarle qué significa tener un acta de nacimiento con este género y nombre reconocido, y entonces podrá tener la seguridad jurídica ante cualquier institución y cualquier persona. A partir de ese momento no habrá alguien que cuestione cuál es su nombre ni cuál es su género, y le permitirá tener acceso a una escuela en los términos que quiere. Tenemos unos 3 años hablando intensamente del tema y sobre todo visibilizando la realidad de las infancias trans. Entonces hoy las infancias trans son más que un mito, ya no son un mito,
son personitas que hemos visto, caritas rodeadas de familia, de vidas, de ilusiones, de sueños. Y creo que esa parte ha ayudado mucho a desmontar los mitos y a quitar las oposiciones, al menos en la sociedad en general.